Hello. Chicos, muy importante. Mirad, de todas las clases que ya hemos visto hasta ahora, seguramente esta sea la más importante de todas. Voy a repasar todo lo visto hasta ahora y os voy a mandar una tarea muy importante. Este vídeo, como veis, dura más de lo normal. Entonces, como lo estaríais viendo el miércoles, mañana no voy a subir vídeo, ya lo dije. Pero el viernes sí. Como el vídeo es muy largo, seguramente os recomiendo tomaros un descanso y no ver el vídeo de golpe, porque voy a repasar muchas cosas y a lo mejor acabáis un poquito con la cabeza. Bueno, yo he acabado ya loco, ya acabo de grabar la clase y se me ha hecho larguísima, casi 50 minutos he tardado, o sea que ha sido un poquito bastante larga. No lo veáis de golpe, ¿vale? Podéis ver hoy a lo mejor la primera mitad y mañana la otra mitad, o como vosotros queráis, ¿vale? Estáis en casa, tenéis tiempo para verlo, pues lo veis con calma. Pero repito, voy a mandar una actividad muy importante para este viernes, así que con calma, le dais al play, veis el vídeo y atentos. So, there we go, bye bye. Hello and welcome to this crucial English lesson number 12. The date for 4A, 4B and 4C is as follows. Today is Wednesday, the 15th of April 2020. Good. Once you copy a date, let's see what we're going to do today. So let's start by doing a review about verb to be and present simple. Vamos a empezar haciendo un repaso del verbo to be y del presente simple, que son los contenidos más importantes que hemos visto este año y los que se han centrado aquí en la unidad 4, ¿vale? Eso es lo primero, un repaso del verbo to be y del presente simple. Luego voy a analizar alguna serie de fallos que habéis ido teniendo en las picture cards. Fallos que son muy graves y que no podéis cometer cuando hagamos, si es que hacemos, que seguramente sí que podamos hacer un examen, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Luego vamos a autocorregirnos. Eso lo vais a hacer vosotros en casa. Os voy a subir 2 documentos PDF con las soluciones de todas las picture cards que hemos visto hasta ahora. Es decir, las picture cards del tema del verbo to be, las que sí que hicimos y corregimos todos en clase antes de irnos, todas estas de aquí, las del verbo to be. Y también os voy a pasar el PDF, que es un archivo digital, este de aquí, con las mismas picture cards que llevamos haciendo hasta ahora, con el presente simple. Como veis, las imágenes son las mismas. Lo único que cambia es el verbo. Aquí tenemos el verbo to be y aquí tenemos el presente simple. Las imágenes son las mismas. Lo que cambia es el verbo que usamos. Y digo que esto es súper importante porque los confundís, los mezcláis. Cuando las últimas picture cards que hemos estado haciendo hasta ahora, que son las del presente simple, se hacían usando los 5 verbos que hayamos visto. El verbo wear, work, sell, sing, drive, conducir, vender, llevar puesto, trabajar, cantar. Estos son los que ya hemos visto hasta ahora. Pues tenéis que hacer todas las picture cards en base a esos verbos. Bueno, pues muchísimos habéis ido mezclando el verbo to be con esos otros. Y os han salido cosas muy raras y sin sentido. Y es lo que me voy a centrar hoy, a corregir todos esos fallos. Bueno, luego os voy a enseñar un mini ejemplo de tarea que tenemos que hacer. Y luego os mando la tarea que es súper importante, que va a ser como una especie de, como cuando hacíamos en el examen, que hacíamos una especie de picture card mezcladas, por ejemplo, a ver, creo que es este de aquí, ¿vale? Os suena, a que os suena como si fuera un examen, que muchas veces os ponía esto, ¿verdad? Se trata de que hagáis 10 oraciones usando las picture cards que hemos visto hasta ahora, mezclando entre aquellas que son con el verbo to be y otras que sean con el presente simple. ¿De acuerdo? Yo indicaré cuándo quiero que uséis el verbo to be y cuándo quiero que uséis el presente simple. Es decir, el verbo wear, el verbo work, el verbo sell, sing, drive. ¿Vale? Eso lo voy a explicar al final de la clase. Así que empiezo haciendo un repaso del verbo to be, que ya sabéis cómo empezábamos. Teníamos por aquí las abejitas. Antes de nada, todos deberíamos de sabernos, todos los pronombres. Veo que os confundís mucho con you y they. Con I y con you son los que más os confundís. Esto ya tiene que quedar más que sabido. I significa yo. You puede significar tú, si está en singular, pero también ya sabíais que you significa vosotros o vosotras. He era él, she es ella, it
es eso cuando nos referimos a animales, cosas, situaciones, sentimientos, todo aquello que no son personas. It. They son ellos y we somos nosotros. Bueno, pues esto es lo más básico que hay y lo primero que nos tenemos que saber. Una vez que sabemos lo que significa cada pronombre, teníamos que recordar el verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. Es decir, como decimos en inglés, yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él, ella, eso es o él, ella, eso está, nosotros, vosotros, ellos son o somos, ¿vale? Es decir, el verbo ser o estar. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma. El verbo to be es un verbo especial. Cada pronombre tiene su florecita, lo hacíamos con flores en clase, ¿vale? Lo hacíamos muy infantil, pero es que es una forma muy visual de verlo. Si yo quiero decir en inglés yo soy o yo estoy, lo decíamos así, I am. Si yo quiero decir tú eres o tú estás, you are. Si yo quiero decir él es, ella es o eso es, pues decíamos he is, she is, it is. Que también significa él está, ella está, eso está. Y cuando teníamos a más de una persona, siempre usábamos are. Y decimos, por ejemplo, we are students. Nosotros somos estudiantes. We are. They are. And you are, que significaría vosotros. ¿Vale? Vosotros sois. Bueno, pues una vez que sabemos con quién va cada pronombre, es la forma afirmativa de hacer el verbo to be. ¿Vale? Los teníamos agrupados así. I am, he is, she is, it is, you are, we are, you are, they are. Decíamos que los ingleses, ya sabéis que a veces cuando escriben y cuando hablan son muy vagos y en vez de escribir I am, pues escribían I'm. En vez de escribir you are, decían your. En vez de decir he is, decían his. She is, she's. It is, its. Este es el que más se usa. Its. En vez de decir we are, decían we're. En vez de decir you are, decían your. Y en vez de decir they are, decían their. ¿Vale? Estas formas se usan más de una forma informal, es decir, cuando hablan. Cuando un inglés habla en una situación real, pues no te va a decir I am a teacher. Yo soy un profesor. Te va a decir I'm a teacher. Lo dice así más rápido, más contraído, porque esto se llaman contracciones y es la forma más común de usar el inglés. ¿Vale? Porque a veces os lo vais a encontrar en forma cortita y a veces os lo vais a encontrar en forma larga. ¿Vale? Pero significa lo mismo. Bueno, pues una vez sabiendo eso, estuvimos haciendo varios ejemplos y decíamos yo soy granjero. Y decíamos todos, para decir yo soy granjero, lo hago muy rápido, sería I am a farmer. Para decir tú eres policía, pues sería you are a police officer. ¿Vale? Usábamos la forma correspondiente del verbo to be, porque estoy diciendo lo que eres, es decir, tu profesión de trabajo. You are a police officer. Tú eres un oficial de policía. Yo soy un granjero. I am a farmer. ¿Vale? Él es médico. Pues he is a nurse. Ella es bombera. She is a firefighter. ¿Vale? Esa es la forma afirmativa. Oscar es médico. Pues como Oscar es un chico, pues diría Oscar is a nurse. María es bombera. María is a firefighter. ¿Eso es un diseñador de moda? Ya sabéis que para animales o cosas pues usábamos it. Pues sería it is a fashion designer. Nosotros somos taxistas. We are taxi drivers. Drivers. Acabado en S porque es taxistas. Es en plural. ¿De acuerdo? Esa era la forma afirmativa del verbo to be. Luego vimos también cuando aparecía la hormiga. Es decir, cuando era negativa. Pues ahora en vez de decir yo soy, voy a aprender a decir yo no soy o yo no estoy. Y eso se hacía de la siguiente forma. Cada pronombre iba como siempre con su flor, pero después de la flor y poníamos la hormiga. Not, not, not. Así, por ejemplo, podíamos decir yo no soy taxista. I am not a taxi driver. Que se me olvidaba siempre poner aquí la A. ¿Os acordáis que lo he dicho muchas veces en los vídeos? Antes de la profesión hay que poner la A. Venga, pues voy a poner lo que no lo he puesto. Hay una A, y aquí ya veréis cómo no hay que ponerla, que también lo he explicado muchas veces. Venga, pues por ejemplo, si quiero decir él es
o mejor, él no es un granjero. He is not a farmer. Ella no es oficial de policía. She is not a police officer. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando tenemos más de una persona, cuando son en plural, pues es exactamente lo mismo, lo único que no se pone la A. Por ejemplo, si quiero decir que nosotros no somos dependientes de tienda, we are not shop assistants, acabado en S. ¿Por qué no puedo decir we are not a shop assistants? Porque eso sería como decir en español, nosotros no somos un dependientes de tienda. Esa A no tiene sentido. Esa A desaparece y suena mucho mejor sin decir la A cuando estamos en personas en plural. Por ejemplo, si quiero decir ellos son veterinarios, en negativa, ellos no son veterinarios, pues sería they are not vets. Acabado en S, ¿vale? Bueno, pues eso era la negativa del verbo to be. Y como siempre, a los ingleses les cuesta mucho decir is not y decir are not. Así que son un poquito más vagos y en vez de decir eso, dicen isn't. Es la forma corta de hacer la negativa. En vez de decir he is not, pues decían he isn't, she isn't, it isn't. ¿Vale? Si quiero decir que ella no es una profesora, sería she isn't a teacher. Si yo quiero decir que vosotros no sois, yo qué sé, vosotros no sois fontaneros. You aren't plumbers. Que no la hemos visto esa. A ver, una que hayáis visto mejor. Por ejemplo, vosotros no sois veterinarios. Venga. You aren't vets. You aren't vets. Y acordaros que los ingleses no dicen aren't ni aren't. Dicen aren't. Aren't. ¿Vale? Acordaros también con eso. Bueno, pues vimos muchos ejemplos. Yo no soy veterinario. Pues para decir esta oración en inglés sería I am not a vet. ¿De acuerdo? ¿Que lo quieres hacer un poquito más corto? Pues podrías decir también I'm not a vet. Vaya, I'm not a vet. Tú no eres cantante de pop. Pues yo puedo decir you are not a pop star. O si lo quiero hacer más cortito, podría decir you aren't a pop star. ¿Vale? Repito que estoy repasando el verbo to be, el verbo ser o estar. Voy a decir algo que no eres. Pues si no eres una estrella del pop, you are not a pop star. Or you aren't a pop star. ¿De acuerdo? Digo más ejemplos. Ellos no son dependientes de tienda. Pues sería they are not. ¿Puedo poner una A? No, porque hay más de una persona. They're not shop assistants. Y si quiero ser un poquito más vago, pues digo they aren't shop assistants. Y así es más corta. Es lo mismo, significa lo mismo. Bueno, nosotras no somos felices. Sería rápidamente we are not happy. Or we aren't happy. No se puede poner happies. En todo caso sería así, happies. No se puede poner el plural en los adjetivos. Los adjetivos en inglés no llevan plural. No llevan plural, se pondría en singular. Bueno, pues visto eso, lo último que vimos ya fue el saltamontes, the grasshopper, el saltamontes, y el saltamontes nos hacía las interrogativas. Bueno, pues las interrogativas era tan fácil como dar la vuelta. El saltamontes saltaba, daba la vuelta. ¿Qué hacía? Pues en vez de decir I am, cuando me encuentro al saltamontes tengo que hacer am I, ¿vale? Si yo quiero preguntar, ¿soy alto? Am I tall? Am I tall? ¿Soy alto? Y ya me respondo, yes I am, or no I'm not. Quiero hacer la pregunta ahora, por ejemplo, ¿es el veterinario? Is he a vet? Is he a vet? I can say, yes he is, or no he isn't. ¿Vale? ¿Qué hacíamos? Le dábamos la vuelta. Se ponía primero el verbo y luego la abejita o el pronombre. Eso en las interrogativas.
¿Somos nosotros estudiantes? Are we students? Are we students? Yes, we are. No, we aren't. ¿Sois vosotros profesores? Are you teachers? No, you aren't. ¿Vale? No, no eres. Vosotros no sois. ¿Vale? Que ya sabéis que esto tenía un poquito de trampa, porque si yo os pregunto a vosotros, ¿Are you students? Vosotros vais a decir gritando, Yes, we are. ¿Vale? Usabais el pronombre we, lo cambiabais. Eso es en contextos orales, cuando hablábamos. Y por último, si quiero preguntar que si ellos son, por ejemplo, yo qué sé, ellos son granjeros, pues tendría que preguntar, ¿Are they farmers? ¿Son ellos granjeros? ¿Are they farmers? Puedo decir, yes they are, or no they aren't. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que estuvimos haciendo. Hacemos unas preguntas muy rápidamente. ¿Está él triste? Bueno, pues lo primero, muchos fallos que hacíais y decíais esto, he's sad. Eso significa, él está triste en forma afirmativa, pero como es una pregunta, primero se empieza por el verbo y luego se pone el pronombre y ya luego el complemento. Is he sad? Is he sad? ¿Está él triste? Bueno, pues viendo la imagen podemos decir, yes, he is. Sí, él está. ¿Vale? ¿Está ella feliz? Sería exactamente igual. Empiezo con el verbo, is she happy? Yes, she is. ¿Más preguntas? ¿Es el policía? Sí, él sí, o sí, él es. Bueno, pues para preguntar, ¿es el policía? Estoy con el verbo to be, estoy preguntando si es una cosa, si es algo, si es un trabajo, lo que sea. Pues digo, ¿is he a police officer? Y respondo diciendo, yes, he is. Respondo con is. Que nadie ponga yes he does. No podéis poner does cuando la pregunta empieza por is. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Es ella granjera? No, ella no es. Pues, is she a farmer? Y digo, no. Creo que ponía que no. No, she isn't. Y recordar también que si la pregunta empieza por is y la respuesta va a ser que no, no puedo decir no, she is. No puedo decir esto. No puedo decir no, she is. Tenía que decir no, she isn't. ¿Vale? Y nada, esto era la que tenía un poquito de trampa. Si yo quiero preguntar, te pregunto a ti, que eres tú, te pregunto, ¿eres tú veterinario? Y vas a responder, sí, yo soy. Bueno, pues ¿cómo hacíamos esa pregunta? Ahí, pues empezaría diciendo, ¿Are you a vet? ¿Eres tú veterinario? Y si te estoy preguntando a ti, pues me vas a responder, de tu boca va a salir, yes, I am. Todo esto junto, que me ha salido separado. A ver, yes, I am. Lo que no vas a poder decirme nunca es, yes, you are. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Recordar, ¿eres tú veterinario? Sí, yo lo soy. ¿Vale? Y pasaba igual con, por ejemplo, con los taxistas. ¿Sois taxistas? Sí, lo somos. Pues pasado de siempre. Pregunto, ¿vosotros? Pues sería, ¿Are you taxi drivers? ¿Y qué vais a responder? Sí, lo somos. Es decir, vais a decir, yes, we are. ¿Vale? Pregunto por vosotros. Cuando pregunto por vosotros, con you, me respondéis con we. ¿Vale? ¿Sois vosotros taxistas? Sí, nosotros lo somos. ¿Vale? Bueno, es un repaso muy rápido del verbo to be. Todo esto lo vimos hace más de un mes. Bueno, estuvimos más de un mes viendo el verbo to be. ¿Vale? Que es lo principal que vimos en la unidad 4.1. Pero también vimos el presente simple. Entonces, hago otro repaso más rápido aún, si cabe, del presente simple. Y para el presente simple trabajamos con, vimos 5 verbos. El verbo trabajar, el verbo llevar puesto, vender, conducir y cantar. Que ya sabéis perfectamente todos que cómo se dice cada uno en inglés. Work, wear, shall, drive and sing. Y a estos verbos yo le añadía complementos, que podían ser todos los que yo quisiera.
como por ejemplo los que os puse aquí. On a farm, with animals, with clothes, with a computer, a song, a car, a lot of things, uniform y todos los que tú te quieras inventar. ¿Vale? Pero digo inventar con sentido. Porque, por ejemplo, muchos habéis querido usar el verbo work, que es el verbo trabajar, y lo habéis puesto, por ejemplo, con a song. O, bueno, uno que tenga menos sentido. Por ejemplo, sí, con esta de aquí, con a uniform. Y me ponéis, por ejemplo, you work a uniform. Tú trabajas un uniforme. Eso no suena muy bien, ¿vale? Eso no suena muy bien, no tiene mucho sentido. O, por ejemplo, ponéis el verbo vender. Sí, el verbo vender, por ejemplo, you sell, y me decís, you sell on a farm. Tú vendes en una granja. Pues a ver, no tiene mucho sentido exactamente. Sabiéndonos estos verbos y estos complementos, vimos la forma afirmativa del presente simple, que se hacía de la siguiente forma. Cogíamos los pronombres y los separábamos en dos grupos. Los que no son especiales, es decir, los normales y corrientes, con los que nunca pasa nada, son normalitos, y con los que eran especiales, que los ponía en color rojo, para que tuviéramos cuidado. Y se hacía de la siguiente forma. Si yo quiero decir yo trabajo con animales, sería I work with animals. Si yo quiero decir tú cantas una canción, you sing a song. Pero si quiero usar uno de los especiales, ya sea he, she, it, Paco, Manolo, Lucía, Ricardo, Joaquín o el nombre de un chico o una chica, quien sea, tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al verbo al que acompaña le tenía que añadir una S. Así que, por ejemplo, si yo quiero decir que ella vende muchas cosas, sería she sells, con S y todo junto, sells a lot of things. She sells a lot of things. Esa sería la oración. Es lo que más había que tener en cuenta cuando usábamos la forma afirmativa del presente simple. Añadir la S que se ve ahí bien grande, con los que son especiales. La S se añade al verbo. ¿Vale? Bueno, pues hicimos ejemplos, luego vimos también la forma negativa, y para la forma negativa, pues exactamente igual. Los que son normales van por un lado y los que son especiales van por otro. ¿Por qué van por otro lado? Porque no en inglés se dice de la siguiente forma. Don't cuando va seguido de estos pronombres y doesn't cuando va seguido de estos pronombres. Por eso se separan en dos grupos. Porque hay que tener cuidado. No se puede usar don't para estos y para estos a la vez. ¿Vale? Cada uno va con el suyo. I, you y otra vez we y they van con don't. ¿Vale? Que significa no. He, she o it irían con doesn't. Que significa también no. Pero cada uno va con el suyo. Por ejemplo, si yo quiero decir tú no llevas puesto un uniforme, sería you. ¿Y qué pongo después? ¿Don't o doesn't? Pues como os he dicho, iría con don't. You don't wear a uniform. ¿Vale? Tú no llevas puesto un uniforme. ¿Vale? Esa sería la negativa. ¿Pero qué pasaba cuando usábamos una de las especiales? Bueno, pues por ejemplo, él no conduce un coche. He, y ahora pienso, don't o doesn't. Ya sabéis de memoria que es doesn't. He doesn't drive. Y claro, como es especial, ¿qué hago? ¿Le pongo la S o no se la pongo? No se le ponía la S en la negativa. Así que sería he doesn't drive a car. Él no conduce un coche. ¿De acuerdo? Y lo último que vimos pues fue la interrogativa. Como siempre, los pronombres los separo en dos grupos, los que son normales y los que son especiales por otro lado. Los que son normales, para hacer una pregunta en presente simple, es decir, para preguntar una pregunta que esté en presente, en tiempo presente, por ejemplo, juegas tú, saltas, corres, haces los deberes, son preguntas que están en presente simple. Pues ese tipo de preguntas empezaban con el auxiliar. El auxiliar era do o does. Do iría con estos pronombres de aquí, con los que son normales, y does va con los que son especiales. Y cuando use el verbo, tengo que tener cuidado porque nunca tengo que añadir una S a las que son especiales.
Y menos aún a las que son normales. Nunca se añade la S al verbo en las interrogaciones. ¿Por qué? Porque la S ya estaba aquí en el auxiliar. Por ejemplo, para decir trabajo en una granja, yo mismo me hago la pregunta tonta, me pregunto a mí mismo, ¿trabajo yo en una granja? Pues sería do I, por un poquito más arriba, do I work on a farm? Do you work on a farm? ¿Trabajo yo en una granja? Do you work on a farm? Que no se me olvida la interrogación. Bueno, pues la respuesta será no, I don't. No, I don't. No, I don't. Si quiero hacer una pregunta con las especiales, pues igual, primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Por ejemplo, ¿trabaja él con un ordenador? Does he work? Sin la S. Does he work with a computer? Does he work with a computer? Esa sería la pregunta. ¿Qué quiero decir que sí? Yes, he does. Y si es que no, no, he doesn't. Aquí tenéis las respuestas. ¿Vale? Todo esto que estoy diciendo lo teníais en unas fotocopias que os di en clase. ¿Vale? Por ejemplo, estas son las fotocopias del presente simple que os di. Todo esto que acabo de decir está explicado aquí, ya se ha explicado muchas veces, pero lo estoy recordando. Esta es la forma de la afirmativa, la negativa y la interrogativa. A vosotros os ocupaba media hoja. ¿Vale? Solo la parte de arriba, la de abajo está repetida. Era solo media hoja. Y ahí tenéis todo. Bueno, pues una vez que hemos repasado esto, ya no lo voy a volver a repasar, ya vamos a la práctica, ¿vale? Porque ya bastante largo se está haciendo el vídeo. Una vez que hemos repasado esto, a ver si sois capaces de identificar fallos típicos que he ido viendo en vuestras redacciones, en vuestras picture cards. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Mirad, una picture card normal y corriente, teníamos aquí a Lizzie y teníamos que decir, por ejemplo, pues una oración afirmativa. Y algunos me habéis puesto Lizzie works a pop star. Aquí habéis mezclado el verbo to be con el presente simple. Es uno de los fallos que más habéis tenido, de los que más. Así que lo vamos a corregir, vamos a poner en negro, que se vea bien. Y vamos a ir corrigiendo. Vale, si tú pones esto significaría lo siguiente. Lizzie trabaja una estrella del pop. No tiene sentido. Lizzie trabaja una estrella del pop. No tiene nada de sentido. Si queremos corregir esa oración, lo que tendríamos que hacer sería dos opciones. Lo primero, pues no tendría que haber usado el verbo works, el verbo trabajar. Si yo quiero decir que Lizzie es una estrella del pop, es del verbo ser o estar. Es decir, es del verbo to be. Pues tendríamos que haber dicho Lizzie is a pop star. ¿Vale? Lizzie is a pop star. Esto es lo que tendríais que haber hecho en las picture cards que hicimos hace más de un mes, en las del verbo to be. Pero como ahora os estaba preguntando, os estaba pidiendo que me usaseis los verbos del presente simple, pues no os valía esta de aquí, ¿vale? Esta oración está bien, Lizzie is a pop star, está bien. Lo que pasa que es del tema 4.1, del verbo to be. Yo os estaba diciendo que la hicierais con el presente simple, con los 5 verbos que vimos en clase. Uno de los verbos que vimos fue work. Pero claro, a lo mejor esto no sabéis hacerlo. Lizzie works a pop star no tiene sentido. Lizzie trabaja una estrella del pop. Pues en vez de usar el verbo work, podíais haber usado perfectamente otro. Como por ejemplo, sing, que era el verbo más sencillo. Lo puse a posta para que usarais ese. En vez del verbo work, haber usado el verbo sing. Y va con ese porque es especial. Lizzie sings a pop star, ¿tendría sentido? ¿Lizzie canta una estrella del pop? No. Pues también os habéis equivocado en el complemento y tendríais que haber puesto ¿qué canta? Pues una canción. A song. Y eso es lo que os estaba pidiendo. Una oración en presente simple con uno de los verbos que hemos visto. Lizzie sings a song. ¿Vale? Lizzie canta una canción. Pero no me pongáis lo que habéis puesto antes. Ahora, una cosa nueva. Eso sí, si queréis decir que Lizzie trabaja como una estrella del pop, Lizzie trabaja como una cantante de pop, que no lo hemos visto como una estrella del pop, sería de la siguiente forma. Lizzie works, y esto es lo nuevo, habría que poner as a pop star.
Esto yo creo que es lo que muchos me queríais haber puesto. Lizzie trabaja como una estrella del pop. Eso sí tendría sentido. Pero es que eso no lo he visto en clase, no lo he explicado aún. Entonces, dado que esto no lo había explicado aún, tendríais que haber ido a la oración más fácil, a la de cantar una canción. ¿Mm? Bueno, otras cosas que me he encontrado. Por ejemplo, Lizzie work with popstar. Lizzie work with popstar significa Lizzie trabaja con estrella del pop. No tiene sentido, ¿vale? Este complemento estaría mal. Lo que sí podríais haber hecho sería Lizzie, bueno, y aquí una S como una casa de grande. Lizzie works with a song. Y eso sí que tendría sentido. Lizzie trabaja con una canción, ¿vale? Porque está preparándose una canción. Lizzie works with a song. Pues eso sí tendría sentido. Pero lo que no me puede decir es lo de antes. Lizzie works with popstar. Lizzie trabaja con estrella del pop. Y bueno, pues siguiendo con Lizzie. Lizzie doesn't work a popstar. Lizzie no trabaja una estrella del pop. Pues Lizzie no trabaja una estrella del pop tampoco tiene sentido. Lo suyo sería haber dicho Lizzie doesn't sing a song. Lizzie no canta una canción, igual que habíamos hecho aquí al principio. ¿Vale? ¿Que queréis meter el contenido nuevo, lo del as a? Pues también habría estado bien. Pero como no lo he explicado, no lo tendríais que haber hecho. Lizzie doesn't work as a pop star. Lizzie no trabaja como una estrella del pop. Venga, más fallos que hemos visto por ahí. Bueno, pues este es otro fallo que he visto. Por ejemplo, teníamos la pizca de vet, de veterinario, y teníamos que decir, pues, lo de siempre nos ha pasado. They work a vet. They work a vet. Ellos trabajan un veterinario. No, tiene sentido. Habéis mezclado el presente simple con el verbo to be. Lo que sí que hubiese tenido sentido es haber dicho they are vets. They are vets. Ellos son veterinarios. Eso sí que habría tenido sentido. Pero estaríamos usando el verbo to be. Y yo no os estaba pidiendo que usarais el verbo to be en estas últimas picture cards. Teníais que usar el presente simple. Vale, entonces, usando el verbo work, podíamos haber dicho they work. Esto estaría mal, pero podía haber dicho with animals. They work with animals. Y luego en la negativa, they don't work a vet. Pues lo mismo de siempre, no tiene sentido. Ellos no trabajan un veterinario. No, pensad lo que ponéis. They don't work a vet. Sabéis perfectamente lo que significa cada palabra. Si las juntáis e intentáis traducirlas, veis que esto no va a tener sentido. Ellos no trabajan un veterinario. Cambia el complemento a vet, veterinario, y usa, pues por ejemplo, lo que hemos hecho antes. They don't work with animals. Ellos no trabajan con animales. O si quieres hacer una oración que no sea mentira, que sea verdad, pues they don't work with a car. ¿Vale? Ellos no trabajan con un coche, ¿vale? Porque su profesión no es trabajar con coches, es trabajar con animales. Pues mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con mezclar el presente simple con el verbo to be, ¿vale? Con los verbos, que los mezcláis y hacéis oraciones que no tienen sentido. Venga, pues un fallo más. Por ejemplo, tenemos aquí a un taxi driver y le queréis hacer una pregunta cuya respuesta sea que no. Repito, una pregunta cuya respuesta sea que no. Pues por ejemplo, podríamos haber dicho do they work with animals? ¿Trabajan ellos con animales? Bueno, pues en vez de poner do, muchos habéis empezado por does. Eso ya doy por sabido que estaría mal, ¿vale? Ya sabéis que does va solo con he, she o it, eso es lo primero. Pero a veces me he encontrado esto. ¿Os pensáis que como es una pregunta cuya respuesta tiene que ser que no, pues empezáis así? Don't they drive... Por ejemplo, don't they work with animals? Otra vez. Don't they work with animals? ¿Vale? Don't they work with animals? No podéis empezar una pregunta con don't. ¿Vale? El don't se pone en la respuesta para decir no, they don't. Ahí es donde se ponía el don't. Pero yo os he dicho que las preguntas en presente simple empiezan siempre por do. Do they work with animals? ¿Trabajan ellos con animales? No, they don't. ¿Vale? Quedaros con eso.
Si ponéis aquí don't, sí tiene sentido, pero es que eso no lo hemos visto aún. Así que quedaros con esto. Do they work with animals? Do they work with animals? ¿Trabajan ellos con animales? No, they don't. El don't se pone en la respuesta, no en la pregunta. ¿Vale? Venga, ya por último. Esto yo no sé cuántos cuadernos, yo creo que más de 10, 20 o más incluso, os equivocáis al escribir con. La preposición con se escribe with. W-I-T-H. W-I-T-H. Bueno, pues me he encontrado de todo. Me he encontrado with, así, pues la H por aquí, o yo qué sé. Yo me he encontrado un montón de cosas. He puesto 3 por poner algunas, pero siempre os equivocáis al escribirla. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Escribirlo así, with. Más grande no lo puedo poner, ¿vale? Cuidado con eso. Bueno, siguiente cosa que tenemos que ver hoy en inglés. Es ya lo último que os pongo por aquí, sería una comparación. Una comparación de lo que sería una pizza cut con el verbo to be y una pizza cut con un presente simple, es decir, con un verbo por ahí, como por ejemplo el verbo trabajar. ¿Seríais capaces? No hace falta que lo hagáis, aunque si queréis hacerlo, pues muchísimo mejor, pero por no hacer más largo el vídeo, ¿vale? Entonces, si os estoy diciendo que me hagáis una oración afirmativa con el verbo to be, viendo esta pizza cut y con el pronombre ellos, ¿qué haríais? Pues espero que todos, si la estáis pensando, me tendríais que haber dicho, lo primero, como es afirmativa, empiezo con el sujeto, que sería they. El verbo to be es el verbo ser o estar. Por lo tanto, tengo que decir qué es lo que son ellos. ¿Qué son ellos? Pues son veterinarios. Pues tendría que decir, ellos son veterinarios. They are vets. They are vets. ¿Que quiero mentir? ¿Quiero decir ellos no son veterinarios? Pues they are not, si lo queréis hacer forma larga, la forma corta, aren't vets. Y quiero preguntar, ¿son ellos veterinarios? Are they vets? Are they vets? ¿Son ellos veterinarios? Y la respuesta pues sería, si es que sí, yes, they are. Y si es que no, pues no, they aren't. Esto es usando el verbo to be, el verbo ser o estar. Cuando uso el verbo ser o estar, estoy diciendo lo que son, estoy diciendo su profesión, veterinarios, 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 ¿vale? Pero en las últimas picture cards no teníais que usar el verbo to be, teníais exactamente la misma imagen, el mismo pronombre, pero en vez de usar el verbo to be, teníais que usar el presente simple, como por ejemplo el verbo trabajar, work. También podéis haber puesto sing, drive, wear, sell, cualquiera de los 5 que hemos visto. Bueno, pues ahora la cosa cambia. Ahora ya tú no tienes que decir qué es lo que son ellos. No tienes que decir son, que es el verbo ser o estar, es el verbo to be. Ya no tienes que hacer eso. Tienes que cambiar de verbo. Tienes que usar el verbo work, trabajar. Por lo tanto, viendo la imagen, tú podrías decir que ellos trabajan con animales. Por ejemplo, they work with animals. They work with animals. Eso tendría sentido. Muchos habéis intentado hacerlo de siempre. Ellos trabajan de veterinarios, que eso no lo hemos visto. Si lo queréis corregir, muchos que ya lo he visto en el cuaderno, pues sería they work as a, as a vet. Ahí sí, en singular. Por eso no lo he visto, porque es un poquito más complicado. Más complicada, porque aquí el vet se pondría en singular, o también se podría poner they work as vets. Como esto era más complicado, no lo quise explicar así, ¿vale? Así que la oración más fácil que podías haber hecho en presente simple era esta. They work with animals. Ellos trabajan con animales. ¿Queréis mentir y decir que no trabajan con animales? Pues ya sabéis, they don't work with animals. Ahora os preguntáis, ¿trabajan ellos con animales? Do they work with animals? Y si es que sí, yes they are. Uy, ¿ves? Ahora me equivoco hasta yo. He dicho yes they are, tanto verbo to be, tanto presente simple. Yes they do.
¿Y por qué pongo do y no pongo are? Porque la pregunta empieza por do. Do they work with animals? ¿Trabajan ellos con animales? Yes, they do. Y si la respuesta es que no, no, they don't. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería el repaso del verbo to be, del presente simple, de fallos típicos que habéis tenido. Lo último que nos queda es súper importante. Lo último que nos queda es esto de aquí. ¿Vale? Sería una tarea. Esta tarea de aquí es súper importante. Me la tendríais que entregar antes del viernes. Antes del viernes la tengo que tener ya en mi correo electrónico, ya entregada. Son solo hacer 10 oraciones. Os voy a hacer un ejemplo, un mini ejemplo de lo que quiero que hagáis. ¿Vale? Venga, pues un mini ejemplo sería lo siguiente. Como si fuera el examen. ¿Vale? Te he puesto 5, vale, pues 5 pizza cuts y me tienes que hacer 5 oraciones. Fíjate en la primera. En la primera tienes la pizza cut de granjero. Tienes que usar el pronombre él y tienes que usar el verbo to be. Si tienes que usar el verbo to be, tienes que decir ser o estar. Tienes que decir lo que es él. Bueno, pues viendo la imagen, él es un granjero. Para hacer en inglés la oración él es un granjero, tendrías que decir he is a farmer. Y ya está. Esa sería la oración con el verbo to be en afirmativa. He is a farmer. He is a farmer. Él es un granjero. Es afirmativa porque aparece aquí el tic. Me voy a la B. En la B tengo un police officer, un oficial de policía. Tengo que usar el pronombre tú y tengo que usar el verbo conducir. No tengo que usar el verbo to be, tengo que usar el verbo conducir. Y además lo tengo que hacer en negativa. Por lo tanto, pienso. Si hace falta, lo pensamos en español. Es normal porque estamos empezando, estamos aprendiendo. Vale, pues tengo que decir, tú no conduces un coche. ¿Vale? Eso es lo que me está pidiendo la pizza cut, la imagen. Tú no conduces un coche. Bueno, pues tú se dice you. No se dice don't. Conduces es drive y un coche a car. ¿Vale? Si alguien pensaba poner esto, pensadlo. You aren't drive a car. Tú no eres conducir un coche. No tiene sentido. ¿Vale? Hay que poner don't, que significa no. Tú no conduces un coche. Venga, tercera, con la C. Tenemos la pizza cut de enfermero, con el pronombre nosotros, y tenemos que usar el verbo to be. ¿Vale? Hay que usar el verbo to be, pero ¿cómo hay que usarlo? En interrogativa, cuya respuesta que sea que sí. Es decir, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si somos enfermeros. ¿Somos nosotros enfermeros? Y la respuesta tiene que ser que sí. Pues venga, ¿cómo sería? ¿Somos nosotros enfermeros? Are we? ¿Somos nosotros enfermeros? Are we nurses? Are we nurses? Suena raro, ¿verdad? Are we nurses? Are we nurses? ¿Somos nosotros enfermeros? Y si la respuesta tiene que ser que sí, yes, we are. Sí, nosotros somos. ¿Vale? Venga, que ya terminamos con estas dos últimas. Susan, el nombre de una chica. Tengo que usar el presente simple. ¿Por qué? Porque tengo que usar el verbo llevar puesto, que es were. Y tengo que hacer una pregunta cuya respuesta sea que no. Vale, pues tengo que preguntar por Susan, con el verbo llevar puesto y cuya respuesta sea que no. Es decir, ¿lleva Susan puesto un uniforme? Y la respuesta tiene que ser que no. Pues hacemos la pregunta. ¿Lleva puesto Susan un uniforme? Pues sería, ¿Does Susan wear a uniform? ¿Does Susan wear uniform? ¿Lleva Susana puesto un uniforme? ¿Por qué empiezo por does? Porque Susan es lo mismo que decir she, ella. Y respuesta tengo que decir que no. Pues no, she doesn't. No, she doesn't. Y ya acabamos ya con yo. Tengo que hacer una oración yo con presente simple, con el verbo también llevar puesto y tiene que ser afirmativa. ¿Vale? Bueno, pues una oración afirmativa con el verbo llevar puesto y usando como pronombre yo, pues sería yo llevo puesto pues un uniforme, por ejemplo, como antes. Pues venga,
pues yo llevo puesto un uniforme, sería I wear a uniform. I wear a uniform. Eso sería con el verbo llevar puesto. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que os estaría pidiendo. Esto es una de ejemplo que he hecho, pero yo lo que os estoy pidiendo para el próximo viernes, que es la tarea súper importante, es que me hagáis estas de aquí. Yo os he puesto otras 10 y se trata de que para el viernes me entreguéis estas 10 oraciones. Este documento lo voy a subir debajo de este vídeo, ¿vale? Por si lo queréis descargar y por si me queréis enviar la tarea a ordenador, que así escribís menos, tardáis muy poquito, porque pincháis aquí, hacéis doble clic y escribís la oración. Yo creo que así tardáis menos. Así que nada, como tarea para el próximo viernes, repito, tiene que estar entregado antes del viernes a las 9 de la mañana, porque el mismo viernes la voy a corregir. Voy a anotar quién me ha entregado esta tarea y quién no, y lleva nota. Es muy importante. Es muy importante que me entreguéis esta tarea antes del viernes a las 9 de la mañana. Por eso esta clase la estoy haciendo para el miércoles, para que tengáis más tiempo. Es un vídeo más largo de lo normal, ya lo sé. Ya llevamos mucho tiempo de vídeo. Por eso tenéis el jueves de separación, ¿vale? Para que lo hagáis con calma. Y ya el viernes tiene que estar entregada, como muy tarde el viernes antes de las 9. ¿De acuerdo? Esta sería la tarea. Tenéis la speech card con el verbo to be de ella. ¿Veis la imagen de un granjero? Pues tenéis que decir con el verbo to be ella, como es afirmativa, ella es granjera. Esta de aquí, si tenéis yo el verbo llevar puesto y una negativa, pues tendríais que decirme yo no llevo puesto un uniforme. Con tú, el verbo to be, una pregunta cuya respuesta sea que sí, pues tengo que preguntar, ¿eres tú enfermero? Sí. Yo soy. Esa sería la respuesta. Con ellos y el verbo to be sería la de una pregunta cuya respuesta sea que no. Vale, con el verbo to be pues tengo que preguntar, ¿son ellos bomberos? No, ellos no lo son. Con la E es afirmativa, es decir, las más fáciles. Pues con la E, vosotros. Con el verbo trabajar, pues vosotros trabajáis con ropas, ¿vale? En el sector de la ropa. Vosotros trabajáis con ropas. La F, pues si la F tengo a Susan y tengo que usar el verbo drive, es decir, estoy en presente simple y es una negativa, pues tendría que decir que Susana o Susan no conduce un coche. Y eso lo tendría que poner aquí en inglés. Con Carl, con la G, verbo to be, y tengo que hacer en la G una pregunta cuya respuesta sea que sí. Pues tengo que preguntar a Carl y tengo que decir, por ejemplo, ¿es Carl un veterinario? Y la respuesta va a ser sí, él es. Bueno, él es, sí, Carl. Sí, Carl es o sí, él es. Es lo mismo él que Carl. Con la H y nosotros la usamos con el verbo cantar, es decir, presente simple. Y tengo que hacer una pregunta cuya respuesta sea que no. Bueno, pues tendríamos que decir, ¿cantamos nosotros una canción? ¿Cantamos nosotros una canción? Y la respuesta tiene que ser no, nosotros no. Vamos con la penúltima. Eso sería con el verbo vender, es decir, con presente simple, y tengo que hacer una facilita, una afirmativa. Pues con eso te podría decir, eso vende muchas cosas. Eso lo haríamos en inglés. Y por último, yo, con el verbo to be, tengo que hacer una oración negativa. Pues tendría que decir, yo no soy diseñador web. Esa sería la oración. ¿Vale? He explicado todas, he explicado las 10 que tendríais que hacer en inglés. Todo lo hemos visto en clase. Llevamos muchísimo tiempo haciendo esto. Ya sería de las últimas tareas que os mando en relación a la unidad 4 y espero ya poder empezar la unidad 5 la semana que viene. Súper importante entregarme esto antes del viernes y nada más. ¿Vale? Lo dejaremos por aquí. Ya sé que la clase ha sido larga. Descansamos un poquito y ya nos pondremos a hacer la tarea. So that's all for today. Thank you for watching this video. I hope you learn a lot and bye bye.